Добрый Buenos días, estimados colegas. Es un gran placer dar la bienvenida en la rueda informativa del embajador en misión especial para los crímenes del régimen de Kiev. A lo largo del evento vamos a presentar nuevos hechos del uso masivo de vehículos aéreos no tripulados para cometer crímenes por régimen de Kiev y atacar infraestructura civil y población pacífica, y el involucramiento de patrocinadores occidentales en ello. Después de la palabra introductoria de Rodion Miroshnik tendrán la oportunidad de hacer preguntas, pero les ruego que en sus preguntas se guíen por el temario de la rueda informativa. Gracias. Buenos días, estimadas señoras y señores. En el contexto de la ofensiva terrorista organizada por el régimen de Kiev en la región de Kursk, nos proponemos presentarles una recopilación de materiales preparados en 2 lenguas extranjeras que contiene estadísticas e información sobre los actos más sangrientos de las Fuerzas Armadas ucranianas con determinados tipos de armas. Es un hecho que los nuevos avances tecnológicos que tenemos ante nuestros ojos están cambiando fundamentalmente el panorama de la guerra y creando nuevas capacidades adicionales para el éxito de la guerra. Sin embargo, ningún proceso tecnológico puede sustituir a la conciencia, la moralidad y las normas generalmente aceptadas del derecho internacional humanitario que la humanidad ha elaborado en las décadas anteriores y que son un marcador de su civilización. Hace apenas 2 días se cumplió el 75 aniversario de la firma de la Convención de Ginebra. Desde esa fecha memorable, los signatorios se han comprometido a aplicarlos. Pero ¿hay una fecha exacta a partir de la cual podamos contar desde cuándo ciertos países empezaron a ignorar descaradamente esas normas y todo el grupo de estados occidentales empezó a hacer la vista gorda? Es un tema particular para hablar sobre fechas exactas. El uso de diversos sistemas no tripulados ha dado muchas nuevas oportunidades de éxito y superioridad en el campo de batalla, pero es el régimen de Kiev el que ha empezado a utilizar estos logros para cometer crímenes deliberados contra civiles. En su momento, la Alemania nazi hizo lo mismo, utilizando sus avances en diversos campos para crear una cinta transportadora para asesinar personas en campos de exterminio. Los vehículos aéreos no tripulados se están convirtiendo en un arma que se utiliza en la región de Kursk. Los drones ucranianos llegan a ser la segunda arma después de la artillería en cuanto a la frecuencia de uso por parte del régimen de Kiev para matar y mutilar a civiles en los territorios de primera línea en las regiones rusas. Los drones de ataque, los drones FPV, los drones kamikaze, cuando se utilizan para atacar a civiles, son instrumentos de asesinato intencionado o atentan intencionadamente contra la vida y la salud humana. El operador del dron puede ver claramente el objetivo seleccionado y es capaz de identificarlo claramente. Al menos puede distinguir a un niño de un soldado armado, un vehículo civil de un tanque o carro blindado. En caso de error, tiene la posibilidad incluso en el último momento apartar la aeronave explosiva, pero no lo hace. Golpea deliberadamente a un civil, sea una mujer, un anciano o un niño. Basándonos en nuestro análisis de cientos de atentados de las Fuerzas Armadas ucranianas contra civiles, podemos señalar que seleccionan de antemano el blanco para el ataque, lo observan desde un dron mientras está en movimiento y asestan un golpe mortífero. Como prueba de tales crímenes quedan los vídeos captados con cámaras de drones, algunos de los cuales los monstruos nazis suben en redes sociales demostrando a todo el mundo entero los resultados de sus victorias sobre civiles indefensos. Desde principios de 2024, los ataques de drones ucranianos han herido al menos 723 civiles y matando a 124 personas. Solo en julio,
Los operadores de drones ucranianos causaron nada menos que 186 víctimas civiles, 170 heridos, 16 muertos. En agosto ya son 73 los heridos y 10 los muertos. El 1 de agosto, en julio de 2024, el mayor número de civiles heridos y muertos por los ataques con drones ucranianos se registró en la región de Belgorod, 79 personas, 6 de cuales muertas. En la República Popular de Donetsk, 48 civiles fueron víctimas de los drones de las Fuerzas Armadas ucranianas, 5 de ellos murieron. La situación en la región de Kursk ha cambiado drásticamente en los últimos días en la vista de las incursiones terroristas de las formaciones ucranianas que están utilizando enérgicamente aviones no tripulados de diversas modificaciones para atacar a civiles. Hasta el momento tenemos información de que solo en la última semana en la región de Kursk al menos 13 civiles resultaron heridos y 4 muertos por ataques de drones ucranianos. Si tomamos en cuenta que una parte está controlada por militantes ucranianos, se puede señalar que no sabemos exactamente la cantidad de víctimas. Uno de los fenómenos más aterradores es que los niños sean las víctimas de los ataques con drones. Un operador ucraniano aprieta el botón arrojar una munición cuando ve que un niño está paseando con su madre de la mano, cuando un grupo de niños está jugando en su patio. En 11 regiones de primera línea del frente, al menos 43 menores se han visto afectados desde el 1 de enero, 34 niños heridos y 9 niños muertos por el uso de drones ucranianos. Entre los ataques con drones ucranianos más cínicos, cuyas víctimas fueron niños, puedo nombrar los siguientes. El 11 de julio, un dron ucraniano alcanzó un grupo de niños en el patio de un edificio residencial en la ciudad de Shebek, en la región de Belgorod. 5 niños resultaron heridos y fueron hospitalizados. Los médicos lucharon por la vida de uno de ellos, un adolescente de 16 años, durante una semana más, pero el chico murió a causa y a consecuencia de las heridas recibidas. El 10 de abril, un avión no tripulado ucraniano atacó un coche civil en la localidad de Apanasovka, en la región de Kursk, arrojando sobre él un artefacto explosivo. Un hombre y sus 2 hijas, Margarita y Caterina, se encontraban en este coche en el momento del ataque y los 3 ardieron en el coche atacado por un dron. El 29 de julio, hacia las 2 de la madrugada, un dron ucraniano atacó una casa residencial en una región colindante del pueblo Gorodische. Al menos 5 municiones fueron lanzados desde los drones y 5 civiles murieron en el ataque masivo con drones. Una familia de 4 miembros, entre ellos un niño de 4 años y una niña de 2,5 años, y también un joven que vivía en una casa vecina, que intentaba acudir en auxilio y rescatar a la familia, también murió. Sus padres resultaron gravemente heridos. Según el derecho internacional humanitario, los médicos civiles no pueden, bajo ninguna circunstancia, ninguna calidad, no pueden ser objeto de los militares. El mismo día de la provocación de Kursk, 7 de agosto, militantes ucranianos utilizaron un dron para atacar a un equipo de ambulancias que se dirigía a la ciudad de Sudzha para rescatar a civiles heridos por bombardeos ucranianos. El vehículo de los médicos tenía pues todos los símbolos pertinentes, como la cruz roja en los laterales, balizas intermitentes que indicaban su condición de ambulancia, pero fue atacado por un dron ucraniano. Como consecuencia de este incidente, 2 miembros del equipo médico murieron en el acto. La joven reanimadora sobrevivió. Fue trasladada al hospital con heridas graves por otro equipo de rescate. El 3 de junio, un dron ucraniano persiguió durante mucho tiempo una ambulancia en la ciudad de Tavrisk.
en la región de Jersón. Cuando el doctor vio el dron que le perseguía, intentó alejarse de él, pero a pesar de sus maniobras, el dron ucraniano alcanzó el equipo médico y rajó una munición. A consecuencia de la explosión, el conductor del vehículo sufrió quemaduras y heridas muy graves. La ambulancia quedó completamente calcinada. Pueden ver los resultados en la pantalla. Los hechos de que he citado de ataques a ambulancias no en absoluto es una excepción a la regla, sino al revés. Más bien, lo contrario, forman parte del arsenal de acciones selectivas del régimen de Kiev. Solo desde principios de este año, en los últimos 7 meses, esta ha sido la novena brigada médica atacada por militares ucranianos. 23 trabajadores médicos resultaron heridos, 4 de ellos murieron en el cumplimiento de su deber. Los militantes ucranianos utilizan enérgicamente drones de ataques para localizar y atacar a los equipos de rescate del Ministerio de Situaciones de Emergencia. En estos casos, drones sobrevuelan alrededor del lugar que ya ha sido atacado, esperando a que lleguen los bombarderos y los equipos de rescate para atacarlos de nuevo. Se trata de métodos de origen verdaderamente terrorista y destinados a privar a los civiles de la esperanza misma de ser rescatados. El bombardeo de grandes objetivos civiles va seguido ahora de incursiones de drones nazis que tratan de impedir la asistencia a las víctimas. En total, de enero a agosto de este año, como resultado del lanzamiento de dron y bombardeos, así como durante la eliminación de sus consecuencias, al menos 71 empleados del Ministerio de Situaciones de Emergencia sufrieron a manos de las Fuerzas Armadas ucranianas. 39 de ellos sufrieron ataques de drones. Los drones también dañan al menos a 2 equipos especiales. Solo en julio se produjeron al menos 8 incursiones contra equipos de rescate del Ministerio de Situaciones de Emergencia. También drones ucranianos alcanzaron 3 camiones de bomberos y un camión del Ministerio de Emergencias. El 12 de abril, en la región de Nikitovsky, los bomberos extinguieron el incendio de una casa particular. Ese incendio fue provocado por un lanzamiento de un objeto explosivo de un dron. Durante la extinción se produjo un ataque repetido de vehículos aéreos no tripulados y como consecuencia de ese ataque 10 empleados del Ministerio de Situaciones de Emergencia ruso recibieron heridas de diversa gravedad. Los heridos fueron hospitalizados. Al día siguiente, el 13 de abril, la atroz historia se repitió. Mientras intentaban proteger un edificio residencial, los bomberos fueron atacados de nuevo por un dron ucraniano. 2 miembros del ministerio resultaron heridos. Un camión cisterna de bomberos quedó completamente destruido y el segundo resultó dañado. Otra tendencia en crecimiento exponencial en los últimos meses ha sido la caza de transporte civil y transporte público por drones nazis. Drones ucranianos sobrevuelan las autopistas a la caza de coches y autobuses civiles. Los persiguen y luego los atacan, lo que suele provocar la destrucción total del vehículo y daños en el transporte civil, matando o hiriendo gravemente a los pasajeros. Hace tan solo unos días, en la región de Belgorod, un dron alcanzó y asestó un golpe contra un coche civil en el que viajaban 2 mujeres indefensas. En su pantalla pueden ver el estado del coche después del ataque realizado por el dron. Ambas mujeres sufrieron graves heridas y fueron evacuadas al hospital más cercano. El ataque más cruento contra el transporte civil por los drones ucranianos en los últimos meses ha sido el ataque contra los autobuses de la empresa agraria Agrobelgoria en el distrito Borisovsky de la región de Belgorod, cerca del pueblo Berezovka. A principios de mayo, las Fuerzas Armadas de Ucrania usaron 3 drones de asalto a la vez para atacar los vehículos civiles que estaban transportando a los empleados de la granja porcina de esta empresa y un coche civil que estaba pasando por ahí. El impacto mató al instante a 7 empleados del agrocomplejo. Más 43 personas sufrieron heridas de varios niveles de gravedad. Más tarde, 2 de los heridos murieron en el hospital. No pudieron rescatarlos.
Entre los ataques de drones ucranianos contra el transporte civil se destaca una serie de golpes asestados contra tranvías urbanos en Gorlovka, unos tranvías comunes y corrientes civiles. En el curso de 10 días atacaron 3 tranvías urbanos. En 2 casos hubo víctimas civiles. En uno de los casos sufrió una mujer, la conductora de un tranvía, y el 30 de julio, un dron ucraniano atacó un tranvía que se estaba moviendo por la calle Dmitrovka en Gorlovka, resultando en la muerte del conductor, un joven de 25 años. Un dron kamikaze con una carga explosiva entró directamente a la cabina del tranvía y el conductor simplemente no tenía chances. También resultaron heridas 2 pasajeras del tranvía y un adolescente de 17 años que se encontraba en un autobús de línea que estaba pasando de lado. La culpa por crímenes que pisotean las normas y los principios del derecho humanitario internacional la tiene sin duda el régimen nazista de Zelensky y los ejecutores de sus órdenes criminales, pero tampoco pueden considerarse inocentes quienes han proporcionado deliberadamente a asesinos despiadados el arma de sus crímenes. En febrero o marzo de este año, el secretario general de la OTAN, Stoltenberg, dijo en varias ocasiones que la OTAN compraría para el régimen de Kiev 1 millón de drones. El Reino Unido y Letonia informaron de que encabezarían una coalición de drones y suministrarían a Kiev miles de vehículos aéreos no tripulados, dentro de los propios drones utilizados por los combatientes ucranianos para atacar objetivos civiles. Nuestros expertos encontraron piezas fabricadas en los Estados Unidos, Canadá, Suecia y una serie de otros estados de la coalición occidental. Todos se han empeñado mucho para poner en las manos de un loco que desprecia las normas del derecho internacional humanitario nuevas armas de asesinato de civiles completamente inocentes. Hoy estamos observando una tendencia constante de crecimiento del número de combatientes que están utilizando sistemas no tripulados aéreos que se suministran por socios occidentales y se usan contra civiles. Estos son los crímenes más destacados de las Fuerzas Armadas de Ucrania que se han cometido con el uso deliberado de drones en los últimos días, con plena conciencia de las consecuencias, de los que no hemos mencionado todavía. Atentado contra la vida del corresponsal de guerra Yevgeny Podubny, el incendio de una torre de refrigeración en la central nuclear de Zaporozhye, el asesinato de una anciana en su propio piso en Shebekino, en la región de Belgorod. Por todos estos delitos, el régimen sangriento de Zelensky incurrirá en responsabilidad penal. Todos los hechos que hemos presentado los vamos a publicar y los transmitiremos a nuestras misiones ante organizaciones internacionales, exigiendo una evaluación integral de las acciones del régimen y los combatientes ucranianos. Asimismo, pasaremos esta información a nuestros socios y representantes de países que no se han manchado al prestar su apoyo al régimen criminal de Zelensky y al derramamiento de sangre en Ucrania para que tengan una comprensión más precisa de los procesos criminales que se están desencadenando ahora mismo en Ucrania. Esta es la información que les quería presentar. De momento, estos documentos los vamos a publicar a través del Departamento de la Prensa y la Información del MAE en nuestras redes sociales y otros sitios. Estarán dispuestos en 2 idiomas, el ruso y el inglés. Muchas gracias, señor Miroshkin, por esta información tan detallada. Por favor, colegas, si tienen preguntas, pueden hacerlas. Buenas tardes. Sí, por favor. Izvestia. Señor Miroshkin, ¿cómo considera ataques indiscriminados de drones son una tentativa de Ucrania de infligir más daño a Rusia antes de las negociaciones? Trataré de separar su pregunta en 2 partes. Primero, podemos constatar que acciones terroristas en la región de Kursk es algo a través de lo cual Ucrania ha puesto en pausa el desarrollo de las negociaciones. Creo que ha sido una decisión informada y deliberada porque al día de hoy sería poco natural negociar con un oponente que no es capaz de negociar. En lo que se refiere a la pregunta de por qué Ucrania está usando tales sistemas para realizar golpes precisos contra los civiles, el objetivo está muy claro. Lo han llevado al nivel de estrategia
del régimen ucraniano usan drones para atacar a civiles, para intimidar a la población civil, para provocar tensiones y para causar dudas en la sociedad rusa. Pero en mi opinión, esto está pasando debido a que no comprenden los sentimientos de la gente en Rusia, porque la tentativa de un atentado en Kursk y en la región y el uso de nuevos métodos nos hace apretar los dientes y hacer todo lo posible para castigar a los culpables y al agresor que trató de atacar a nuestros territorios, a nuestra gente. Y antes de eso, a lo largo de 10 años, estaban discriminando contra todas las personas rusas, rusoparlantes y personas que se identifican como rusos o pertenecientes a Rusia o países hermanos. Esta política se lleva a cabo de manera deliberada por Zelensky y es un acto puramente criminal que va en contra de las normas del derecho humanitario internacional. Gracias. Tengo otra pregunta. ¿Cómo se puede evaluar la respuesta y la reacción de los representantes oficiales del Occidente ante los bombardeos de las Fuerzas Armadas ucranianas contra civiles rusos? Si haríamos una diagnosis, sería que son ciegos e incapaces de oír nada. Los representantes de países occidentales hacen sus declaraciones en cuanto a la situación humanitaria en la zona de hostilidades. Hacen la vista gorda. Hace unos días hubo una sesión en la Fórmula Aria donde se abordaba la cuestión de crímenes de las Fuerzas Armadas de Ucrania en Ucrania. Y los representantes de países occidentales que vinieron a la sesión hacían unas declaraciones que eran completamente similares una a la otra, según las órdenes que recibían de sus cuarteles centrales. Y la esencia es la siguiente. Decían que no están al tanto de lo que está sucediendo, no quieren saber qué está pasando, pero la culpa es de Rusia y no se puede hacer nada para convencerles que no es así. La tentativa de formar un mundo virtual no puede conllevar a la solución pacífica de problemas, incluida la confrontación en Ucrania. De momento, no podemos hablar de una reacción adecuada de los países occidentales en cuanto al atentado en la región de Kursk y en cuanto a otros crímenes ucranianos. Gracias. Y la última pregunta. ¿Se puede conectar los ataques de drones de las Fuerzas Armadas de Ucrania con el deseo de Kiev de levantar el espíritu de combate de los militares cuando hablan sobre la transferencia de hostilidades hacia el dentro del territorio ruso? Aquí se trata de formulaciones precisas. El espíritu de combate, el deseo cruento de sangre, son dos deseos completamente distintos. Ucrania, con sus acciones, con su estrategia en relación con el asesinato y lesión de los civiles, destrucción de objetos y facilidades civiles, es algo que están haciendo para convertir a su sociedad en una manada ardiente de sangre. Esto lo estamos viendo también en las redes sociales. No podemos llamar de otra manera a la gente que proclaman el deseo de matar a los niños rusos, de erradicar a toda la población rusa, que son muy frecuentes en las redes sociales, que se publican en distintos sitios de procedencia ucraniana. Y esta dirección radical se cultiva y se incentiva desde el centro de Ucrania por el poder y la dirección de Zelensky y no tiene nada que ver con el espíritu de combate. Es la fomentación de los instintos más básicos que existen en los radicales de la sociedad ucraniana y están tratando de explotar
estos instintos básicos. Gracias. Y ahora, Moscow Post. Tenemos dos preguntas, si nos permiten. Primero, ya ha abordado usted parcialmente, pero a lo mejor podría añadir algo. ¿Cuántos civiles fueron víctimas de ataques de drones ucranianos durante todo el conflicto y durante la invasión de las Fuerzas Armadas de Ucrania en la región de Kursk? ¿Cuál de los tipos de drones es el más peligroso para la población civil? Decirles un número concreto de víctimas me sería bastante difícil. Solo puedo repetir la información que compartí durante mi intervención. 23 personas desde el 1 de enero de 2024 y 124 personas, según los datos verificados, fallecieron debido al uso por Ucrania de distintos sistemas aéreos no tripulados. Desafortunadamente, puede que este número sea más grande. Solo estamos mencionando los datos que hemos verificado plenamente. Según las organizaciones que tenemos en el campo, trabajando con el embajador especial encargado de los crímenes ucranianos. Desafortunadamente, vemos que esta tendencia va cobrando fuerza. Al principio del conflicto, solo unas pocas personas eran víctimas de drones ucranianos, pero a partir de los finales del año 2023 y principios del año 2024, los ataques de drones se han vuelto un fenómeno muy frecuente. Ucrania activamente está utilizando drones para realizar golpes contra el transporte civil, según lo indiqué en mi intervención. Están atacando maquinaria agrícola, cosecheras, tractores que están trabajando en los campos en la región de Kursk, en la región de Voronezh, en otros sitios. El uso de sistemas de combate, que son los drones contra civiles indefensos, es un acto deliberado cometido por Kiev. Desafortunadamente vemos que en julio casi 200 casos de ataques contra civiles los hemos podido registrar. ¿Cuáles serán los resultados en agosto si no dejan de realizar esas acciones arbitrarias los representantes del régimen ucraniano? Podremos incluso ver una tendencia de crecimiento. En lo que se refiere a los sistemas, estamos analizando toda una serie de sistemas aéreos no tripulados utilizados por los militantes ucranianos. Hay una clasificación. Los más peligrosos para los civiles son drones FPV, que son los más baratos, que se utilizan a corta distancia y pueden usarse para perseguir al transporte civil, perseguir a personas concretas que se ponen en las miras de estos drones. Estos drones pueden maniobrar de una manera muy fluente y se suministran en grandes cantidades por los así llamados socios occidentales del régimen ucranianos y se utilizan con mayor frecuencia para infligir daños a la población civil en las regiones adyacentes, en Gorlovka, en Yasinavataya, Shebekino, Graivoron, Krasnoyarursky, donde hay una zona de 10 kilómetros alrededor de ciudades. Es ahí donde son más frecuentes los ataques contra civiles. Drones de tipo avión que cargan más explosivos, como regla, se utilizan por el régimen ucraniano para tratar de penetrar a distancias más largas, para dirigir ataques contra empresas con elevados niveles tecnogénicos, de peligro tecnogénico. Trataron de realizar golpes contra la central nuclear de Zaporozhye, subcentrales de energía y otras facilidades e instalaciones importantes de la infraestructura. Por supuesto, a veces cuando drones se desvían o se derriban, pueden afectar a la infraestructura civil. Pero esta es la situación que tenemos.
Gracias. Tengo la segunda pregunta. ¿Cuáles son los riesgos de que barcos no tripulados del ejército ucraniano puedan atacar buques civiles rusos en el Mar Negro? Y ha habido intentos de ese tipo. Por desgracia, no disponemos de datos exactos del ejército ucraniano al intentar atacar a buques civiles rusos. No tengo ese tipo de información, no es mi competencia. Eso tengo que consultarlo con mis colegas, pero si entendemos el proceso, no podemos de alguna manera garantizar que Ucrania va a cumplir con las normas. Entonces, el principio por el cual nos guiamos es que Ucrania no puede atacar solo en el momento cuando no lo pueda hacer físicamente, cuando el objeto no está disponible. Pero si el objeto está en el radio de sus armas, se puede que Ucrania en algún momento produzca este ataque. Yo creo que Ucrania ahora está bajo la cobertura diplomática, así llamada cobertura diplomática de países occidentales que no nos permiten, no nos dejan la oportunidad de investigar o realizar investigaciones exhaustas, presentar nuestros informes sobre la situación humanitaria, de la vulneración del derecho internacional humanitario. A veces incluso están involucradas organizaciones internacionales controladas completamente por países y estados occidentales y no pueden hacer un análisis pormenorizado y no políticamente motivado. Entonces Ucrania es el monstruo que no es capaz de guiarse por algunas normas pertinentes. Tampoco en cuanto a los ataques contra buques civiles. Entonces, no puedo declarar que Ucrania no va a hacerlo. Muchísimas gracias por una respuesta tan detallada. Gracias. Ahora pasamos al periódico Komsomolskaya Pravda. Buenos días. Tengo la siguiente pregunta. ¿Usted tiene la información exacta de qué está pasando en la región de Kursk? ¿Cuáles son los canales y a quién ha informado o tiene la intención de informar sobre lo que está ocurriendo en Kursk, si son nuestros socios o no? ¿Y cuál ha sido la respuesta de la información recibida? Obviamente, hacemos uso de canales clásicos de la transmisión de información a través de organizaciones internacionales donde están presentes nuestras delegaciones. Es la ONU, es la OCE, es el Consejo de Derechos Humanos y una serie de otras organizaciones internacionales donde tenemos nuestra representación. Y el segundo canal, que también es de suma importancia, es informar detalladamente mediante nuestras misiones en el extranjero, a través de nuestras embajadas. Tratamos de remitir toda la información pertinente a nuestros socios que no están manchados con el apoyo al régimen de Kiev, que no participan en asignar fondos a Ucrania, si es el apoyo financiero o técnico o lo que sea. Entonces, tenemos la intención de remitir toda la información exhausta a nuestros socios y colegas, y también continuamos la coordinación entre agencias especializadas en coordinación con nuestros colegas de estados con los cuales mantenemos una estrecha cooperación. La respuesta es muy vívida. Hay algunos países, por ejemplo, Estados Unidos o Alemania, que ya ha expresado su respuesta. Es un hecho flagrante realizado por Ucrania con el apoyo de países y estados occidentales. Y ahora Estados Unidos, Alemania y otros países tratan de justificar estos delitos, diciendo que Ucrania tiene todo el derecho de cometer cualquier tipo de crimen si se refiere a su autodefensa. Y incluso ayer, cuando yo intervine en el Consejo de Seguridad de la ONU, una serie de estados, Gran Bretaña, Francia, todos se mantienen a la postura de no de hacer caso omiso y de no notar la incursión realizada por Kiev en la región de Kursk. Y eso ni hablar de las vulneraciones del derecho internacional humanitario, porque siguen
siguen diciendo que Ucrania es un hijo de puta, pero es nuestro hijo de puta. Entonces hacen la vista gorda a cualquier tipo de crimen cometido por el régimen de Kiev, incluso en la región de Kursk. Pido mis disculpas. Y en cuanto a socios no occidentales, ¿cuál es su respuesta? Ahora estamos llevando unas consultas cerradas, a puertas cerradas, y los socios a tiempo debido pueden manifestar su respuesta. Una serie de estados africanos, así como China y una serie de otros países, ya han hablado sobre sus preocupaciones en cuanto a los sucesos de la región de Kursk. Muchísimas gracias, estimados colegas. ¿Hay alguien más quien quiera hacer su pregunta? Buenos días. Preséntense, por favor. Olga va a hablar primero. Me llamo Olga Begunova. Estimado señor Miroshnik, para matar a los civiles en la Federación de Rusia, Ucrania recibe armas suministradas por Occidente, tales como vehículos aéreos no tripulados. También suministran unidades no regulares de militares y tratan de crear un colapso nuclear atacando a instalaciones enérgicas. No piensan dejar hacerlo, pero la fuerza hegemónica es Estados Unidos. Como Vladimir Putin dijo en 2007 en Múnich, Estados Unidos es un centro del poder de la toma de decisiones. El Ministerio de Exteriores de la Federación de Rusia va a hablar sobre qué estado, sobre exactamente qué estado es el agresor, así como hizo Molotov en 1941. Si tiene Rusia un mecanismo políticamente sólido y motivado para sentarse a la mesa de negociaciones con Estados Unidos. Gracias. Con su permiso, no estoy de acuerdo completamente con su afirmación porque la situación de 22 de julio de 1941 y la situación de hoy día es un poco diferente. Ya no se puede decir que no hemos hablado nunca de las culpas verdaderas, de las causas verdaderas, del culpable verdadero de ese conflicto. Ya hemos manifestado que los patrocinadores, cómplices y secuaces del derramamiento de sangre en Ucrania sí que siempre ha sido y es Estados Unidos, así como una serie de sus cómplices y de sus socios. Ahora están formando un grupo de países que siguen apoyando enérgicamente el régimen sangriento de Kiev. Sin su apoyo, sin su financiación, sin su participación, el conflicto en Ucrania no sería posible. Y el señor Borrell también ha dicho en numerosas ocasiones, de que sin ayuda europea o occidental este conflicto terminaría en un par de días. Y también sin su apoyo este conflicto nunca empezaría. ¿Y cuál es la segunda pregunta? La segunda pregunta, si Rusia tiene unos mecanismos políticamente sólidos para iniciar negociaciones con Occidente en general y con Estados Unidos en particular. No es una novedad para nosotros. Siempre hemos manifestado lo siguiente. No queremos vivir en un mundo donde la fuerza hegemónica es única y es Estados Unidos. Necesitamos un mundo policéntrico para defender intereses de todos los estados. Estamos abogando por ello. Solo si consideramos intereses de todos los estados, solo si creamos alternativa de la fuerza hegemónica que sirve de una fuerza política, de una fuerza policial que controla todos los procesos en el mundo. Para nosotros es una alternativa no aceptable porque puede provocar y está provocando una crisis mundial. Estamos abogando por la creación de múltiples centros de poder
es un proceso inevitable, la cuestión es solo cuánto tiempo va a cobrar. Este proceso va a crear nuevas condiciones de la coexistencia pacífica en el planeta. Gracias por su pregunta. Gracias, estimados colegas. Me gustaría pedirles que se guíen por el temario de la rueda informativa. Una vez más lo digo que son crímenes del régimen de Kiev contra la infraestructura civil y la población pacífica. Muchísimas gracias. Ahora damos la palabra al Golos Отечества, la voz de la patria. Después de ataque en la región de Kursk, Vladimir Putin ha dicho que Occidente está librando una guerra contra Rusia con las manos de ucranianos. ¿Qué medidas se están tomando con respecto a Occidente en relación con el ataque para parar las hostilidades en general? Yo creo que esa es una pregunta en plan general y global. Y todas las medidas que se están tomando en la Federación de Rusia, esas medidas están diseñadas para asegurar la seguridad de Rusia. Entonces, en primer lugar, tenemos limitaciones de nuestras posibilidades porque el enfrentamiento que estamos observando hoy día es un enfrentamiento militar, en primer lugar en el campo de batalla, y la situación y cómo se desarrolla ahí, de eso va a depender el arreglo del conflicto. Por desgracia, otras direcciones como el proceso de negociaciones, algunos intentos de buscar soluciones pacíficas del conflicto, esas otras direcciones pueden venirse abajo, por ejemplo, como la incursión del ejército ucraniano en Kursk puede impedir el proceso de negociaciones. No podemos llevar ningún tipo de conversación con un enemigo chiflado. Y las últimas acciones solo muestran que Ucrania va a aplicar cualquier medida para satisfacer sus patrocinadores occidentales y va a ignorar cualquier norma, cualquier acuerdos, los acuerdos consagrados en el derecho internacional humanitario. Entonces, ante toda la variedad de acciones, nos enfocamos en las hostilidades, en las acciones militares para mejorar la situación. Compañero, señor Miroshnik, no sé si yo puedo hacer esa pregunta, pero Occidente tiene planes a largo plazo en cuanto a seguir luchando contra Rusia. No sé si Rusia tiene algún plan a largo plazo para contrarrestar las posturas de Occidente. Rusia tiene sus estrategias, la doctrina militar, la doctrina de la política exterior de Rusia. En esos documentos están estipulados todas nuestras acciones y estrategias en cuanto a estos ámbitos. Nosotros comprendemos muy bien la situación que ahora está viviendo el mundo y creo que no es el lugar y no es el espíritu para hacer tales pronósticos de largo plazo. Baltnus. Señor Miroshnik, buenas tardes. En septiembre, Lituania tiene la intención de suministrar a Ucrania drones fabricados en el país. ¿Tiene Rusia algún mecanismo que registre qué cantidad de armas a los países bálticos suministren a Ucrania? Sí, por supuesto. Estamos registrando el volumen y la cantidad de asistencia militar que se suministra por la coalición occidental, por los países occidentales. Y debo decir que ahora los países bálticos están ocupando unas posiciones muy radicales, tratando de participar en diversos proyectos aventurosos que incentivan a Ucrania a seguir actuando. Son una retaguardia para los elementos radicales del régimen ucraniano. Los objetivos planteados por los patrocinadores occidentales para estos países bálticos es apoyar en un coro radical a las ideas y aspiraciones
más estúpidas del régimen ucraniano que no tiene nada que ver con la situación real. Es un grupo formado de manera deliberada que también recibe dinero de los patrocinadores occidentales que cantan según las notas que se les ofrecen. En cuanto al tema de Ucrania, a través de sus países a veces se implementa toda una serie de programas donde ellos no son el beneficiario principal, sino son una interfaz para transmitir asistencia militar, financiera. No es de extrañar que hoy los países bálticos, en cuanto a la proporción del presupuesto, el PIB, el porciento de dinero que se dedica a la crisis ucraniana, tienen los índices más altos entre otros grupos de estados. A pesar de los presupuestos pequeños, el porciento de medios y fondos financieros que están pasando por esos países y llegan a Ucrania son los más grandes, a lo mejor de todo el mundo. Son el segundo escalón que en cualquier momento puede ser lanzado para asistir a Ucrania. Señor Miroshnik, y la segunda pregunta. Estoy de acuerdo con usted que la región báltica o es una retaguardia para el régimen ucraniano. No solo proporcionan fondos monetarios, sino también fuerza viva. Hay datos actualizados sobre los mercenarios y su cantidad de los países bálticos que participan en Ucrania. ¿Y cómo puede caracterizarlos? El hecho de que están presentes es algo que no se puede refutar. Tenemos muchas pruebas, evidencia. Desafortunadamente no puedo ahora decirles cifras concretas. El Ministerio de Defensa tendría datos más precisos porque lo puede observar de una manera más eficiente. Los países bálticos desplazan en sus territorios centros de entrenamiento donde los militantes ucranianos y mercenarios extranjeros cursan estudios y que luego se envían al territorio de Ucrania para resplandecer las fuerzas que se están haciendo más escasas. Y es difícil sobreestimar aquí el papel que desempeñan los países bálticos. No puedo decirles cifras concretas, pero puedo decir que activamente participan en este proceso. También envían a sus combatientes a veces para ser matados y a veces para recibir experiencia militar que luego puede utilizarse en otros proyectos distintos usando la fuerza viva de los países bálticos. Muchas gracias. Gracias, colegas. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Si no hay más preguntas, entonces muchas gracias por su atención. Gracias, señor Miroshnik. Nos vemos la próxima vez.